Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una semana más, como cada domingo, a Realidad en Papel. Estamos ya en el 7º capítulo. Igual que la semana pasada, he decidido que seáis vosotros mismos a través de mi cuenta personal de Instagram, @escribamoderno.blog, los que decidierais cuál iba a ser el libro a tratar esta semana, y entre las 4 opciones que había en encuesta habéis decidido este libro. El libro de hoy es una de las obras de ficción que está basada en una historia real, que no necesariamente trata sobre una biografía de ningún personaje reconocido, ni trata sobre una época concreta, sino más bien es una obra ficcionada que se basa en un momento, que se basa en una situación, en según qué personas que el autor conoció. Es una obra muy reconocida, todo el mundo habrá sabido de ella, ya sea por su libro, por sus películas, de las que hablaremos más adelante, o por los millones de documentales. Incluso en clases de historia seguramente habréis oído hablar de este personaje, y es una obra extensa, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a comenzar, no sin antes recordaros que este podcast lo podéis encontrar tanto en iVoox, Spotify y YouTube, y que todos los links a este podcast, además de otro tipo de publicaciones e información sobre mi libro Bloques de Memoria, los podéis encontrar en mi cuenta de Instagram @escribamoderno.blog. Escribiendo Cristian Alonso en el buscador de Instagram también apareceré. Vamos con el 7º episodio del podcast Realidad en Papel. En el episodio de hoy trataremos la obra El hombre de la máscara de hierro, de Alejandro Dumas. Para todos los que estéis siguiendo mi podcast habitualmente todos los domingos, sabréis que se está volviendo una pequeña tradición el hecho de leer la sinopsis del libro antes de comenzar. Así que antes de nada, muchísimas gracias a todos los que me seguís, a todos los que me comentáis qué os ha parecido el podcast y a todos los que lo recomendáis. Y en honor a vosotros, vamos a comenzar con la sinopsis de la obra El hombre de la máscara de hierro. Estamos ante una novela de aventuras de Alejandro Dumas. El personaje está basado en hechos reales, mezclados con leyenda. El hombre de la máscara de hierro es un misterioso personaje francés de los siglos XVII y XVIII, que fue encarcelado por razones desconocidas en la prisión de la Bastilla. Mientras estuvo en prisión, su rostro fue cubierto con una máscara de hierro. La primera referencia a su existencia la hizo el filósofo de la Ilustración Voltaire, a través de su obra El siglo de Luis XIV. Lo primero que hay que dejar claro en esta obra es que está basada en otro libro previamente escrito por Voltaire. De hecho, 2 libros, hablaremos más adelante de ello, porque en el primer libro, que es el que nombra la propia descripción, El siglo de Luis XIV, es donde por primera vez se nombra a este prisionero de la Bastilla, pero sin embargo, no es hasta su libro Preguntas de Enciclopedia en el que ahí por fin se relata más extensamente la historia de este prisionero enmascarado, y además se da una de las primeras teorías conspiranoicas que gira en torno a la historia del hombre de la máscara de hierro. Con esto quiero decir que el libro de Alejandro Dumas no es más que una inspiración del libro de Voltaire, el cual es una inspiración en sus vivencias. Por tanto, no estamos hablando de una realidad completa, sino de la visión de la realidad que tuvo Voltaire, vista desde la visión que tuvo Alejandro Dumas sobre esta primera visión. Por tanto, evidentemente hay según qué cosas que pasan del plano ficticio, hay según qué cosas que pasan más del plano de la exageración literaria, y cosas que incluso a día de hoy ya se han demostrado que no fueron del todo ciertas. Pero eso lo iremos desgranando poco a poco en el podcast. Nos ponemos en situación como siempre. Estamos en Francia, siglos XVII y XVIII. En 1789, todos los que hemos estudiado historia lo sabemos, ocurre la Revolución Francesa y el asalto a la Bastilla. La Bastilla era una gran prisión en forma de fortaleza y una de las más reconocidas dentro de la Francia de aquella época, y fue un símbolo
de esta Francia monárquica de los Borbones, el cual, cuando cayó en la Revolución Francesa, supuso un antes y un después. En parte, se entiende que la Revolución Francesa terminó, los republicanos la ganaron el día que tomaron la Bastilla. Esto ocurrió en 1789. Una vez tomaron la Bastilla, lo primero que hicieron fue destruirla. Realmente muy poco queda ya de esa gran fortaleza que suponía la Bastilla, pero cuando investigaron tras el asalto, pudieron encontrar una serie de informaciones, una serie de pistas, de pruebas de todo lo que ocurría ahí dentro. Hay un montón de cosas interesantes que se encontraron dentro de la Bastilla y la historia de la Bastilla en general es muy interesante, pero solo me quedaré con todas las pruebas en torno a este hombre, al prisionero misterioso de la máscara de hierro. Lo primero que encontraron, la prueba más irrefutable de la existencia de este preso, es que encontraron una especie de tumba en la que había enterrado un cadáver, literalmente eran simplemente huesos, pero lo curioso de esto es que el cadáver tenía una máscara en su cara. En la lápida de este cadáver no había nombre, ya hablaremos hoy por qué no tenía nombre esa lápida, pero sí una fecha, 19 del 11 de 1703, es decir, 86 años antes de esta toma de la Bastilla. Se entiende que ese es el momento en el que el cadáver que estaba ahí enterrado murió. Además encontraron una serie de cartas que estaban escritas por el gobernador de la Bastilla, Benit Nubern de Saint-Mars, escritas hacia el que era su jefe, que era el jefe de la propia prisión, que era el marqués de Louvois. En estas cartas se nombra a este prisionero enmascarado. Pero vámonos un tiempo antes, para poder descubrir realmente la historia de este prisionero. En la Francia del siglo XVII, gobernada por los Borbones, por el rey Luis XIV y el regente Felipe II, se descubrió una conspiración que había en torno a la monarquía. Se estaban dando una serie de envenenamientos a ambos cargos y personas pertenecientes a la familia real, e incluso se echaron abajo una serie de planes que había para atentar contra el mismísimo Luis XIV. Esto enfadó mucho a los monarcas, que decidieron crear una ley para combatir estas revueltas que había del pueblo en torno a ellos. Esta ley en concreto se llamaba la Ley de Cachet. La Ley de Cachet no era más que una forma que tuvieron los monarcas de autoimponerse el poder de detener, ajusticiar y condenar a cualquier persona sin tener que argumentar nada más que lo que ellos consideraban. Es decir, que si un rey decía que tú eras un asesino, no necesitaba poner ninguna prueba sobre la mesa, simplemente podía mandarte a detener y juzgarte como asesino. En aquella época, además, eran los reyes los jueces, es decir, que la misma persona que te había detenido y te acusaba de asesinato era la que tenía que decidir en un juicio si tú eras o no un asesino. Por tanto, básicamente, ellos tenían todo el poder, el de decidir quién era bueno o malo, el de detenerle y el de juzgarle. Los tres poderes del Estado estaban en una misma persona, tanto el ejecutivo, como el político, como el judicial. Durante esta revuelta, y ya creada la Ley de Cachet, se dieron unas aproximadamente 200 detenciones, de las cuales acabaron 100 personas presas y más de 30 sentenciados. La sentencia más común era la guillotina, y según historiadores se ha descubierto que los números que acabo de dar podían ser incluso del doble en todo. El doble de detenidos, el doble de encarcelados y el doble de sentenciados, si no más. Esto estaba creando un aire de rebelión en cuanto al pueblo, y cada uno peleaba a su manera. Había manifestaciones, había gente que se enfrentaba a las autoridades, y había otro sector, que era el sector de los escritores, de los poetas y literarios, que no paraban de hacer escritos en contra de la monarquía. Utilizaban cada uno sus medios, sus libros, las representaciones en imprenta, carteles, cualquier manera para dejar claro que estaban en contra de la monarquía y sobre todo de esta Ley du Cachet que habían creado para detener a quien a ellos se le placiera en el momento que se le placiera. Aquí encontramos a Voltaire.
Voltaire era un escritor que estaba bastante centrado en la sátira y la crítica incluso antes de esta rebelión, que cuando la rebelión llegó se volcó mucho en intentar echar abajo la monarquía, en dañar su imagen, en ir en contra de los Borbones, y en uno de los escritos que hizo, básicamente hizo una serie de bromas insinuando que Felipe II, el regente de Francia en aquella época, había cometido incesto con hermanas, con su propia madre. Esto, con la ley Ducachet en pleno auge y totalmente activa, le supuso acabar siendo detenido, enjuiciado y encarcelado en la Bastilla durante un año. Al salir de la Bastilla, Voltaire no pretendía parar en su empeño de echar abajo la monarquía y de seguir ensuciando la imagen de los Borbones, de Felipe II, de Luis XIV, pero sabía que con esta ley sobre la mano de los monarcas era muy difícil combatir contra ellos, porque en el momento que alguien levantaba la voz, lo metían en la cárcel. Además, él ya había sido condenado y las condenas iban en aumento. Es decir, que si te detenían una vez por robar, vamos a poner un ejemplo, y al día siguiente volvías a robar, esa segunda vez que te detenían la condena era mayor, y mayor, y mayor, e iba en escalada hasta que evidentemente podían incluso sentenciarte a muerte, a la guillotina o a pasar toda tu vida en una prisión. Sabiendo esto, y teniendo claro que no quería dejar de lado su lucha contra la monarquía, Voltaire decidió huir de Francia. Aunque no huyó del todo, simplemente salió de París y se fue en el año 1753 a la frontera junto a Ginebra. Compró una especie de castillo, fortaleza que estaba muy destartalado, lo arregló medianamente y se puso a vivir ahí. Esto era una situación perfecta para él porque podía seguir criticando a los monarcas y en el momento que se enterara de que iban a ir a apresarle, solamente tenía que salir de su castillo y cruzar la frontera con Ginebra. Y así nadie podría detenerle y además no sería un exiliado. Por tanto, la gente le tomaría más en cuenta con esto de que él continúa la lucha y no huye de Francia y todo esto. Una vez ya fuera de la cárcel y en su nuevo castillo junto a la frontera de Ginebra, es cuando por fin, en el año 1754, escribe el libro El siglo de Luis XIV. En este libro se nombra por primera vez al preso de la máscara, en el que Voltaire viene a decir que durante su año en la Bastilla se hablaba de un preso que había pasado más de 40 años dentro de esa cárcel y que tenía sobre su propia cabeza una máscara de hierro. Era una máscara de hierro con una especie de enganche en la boca que se abría y cerraba para que el preso pudiera comer y nunca, bajo ningún concepto, se quitaba esa máscara de hierro. De hecho, el gobernante de la Bastilla, ya hemos hablado de él al principio, el señor de Saint-Mars, era su vigilante personal. Era una persona que no se separaba de él en ningún momento y que de hecho, ahora lo contaremos porque había estado viajando entre diferentes prisiones y siempre se había llevado consigo a este preso de la máscara de hierro. Esto fue una historia que caló muy hondo en la sociedad, porque la Bastilla era una especie de bastión lleno de secretismo. Toda Francia en realidad lo era. Al final, esta monarquía de Felipe II, de Luis XIV, se centraba mucho en la política del terror, en el secretismo, en el aislamiento total de todos los presos y sobre todo mucha corrupción, esto de las detenciones a dedo, un montón de problemas familiares, los cuales ya nombrará Voltaire más adelante en su siguiente libro, y la sociedad quería saber qué es lo que realmente ocurría tras esas piedras de la Bastilla. Voltaire fue uno de los encargados de contarlo. Sí que es cierto que lo contó a su manera y los historiadores le han echado un poco abajo algunas de sus historias, pero otras se han confirmado de que eran así, y fue Voltaire el primero que tuvo valor de coger papel y tinta y escribirlo para que todo el mundo supiera cuál era la verdadera historia detrás de la prisión de la Bastilla. Hablemos un poco de Benigno de Saint-Mars, este hombre que era el gobernador de la Bastilla y que era el vigilante personal del preso de la máscara de hierro. Saint-Mars era un mosquetero, lo que se conocía en la antigua Francia como un militar de hoy en día. Estaba a las órdenes de D'Artagnan y tras cumplir junto a él numerosas batallas y numerosos años como mosquetero, D'Artagnan le recomendó
para que le volvieran jefe en la prisión de Piñard. Piñard era un pueblo que estaba en las montañas, cerca de los Alpes, que un poco más tarde pasaría a formar parte de Italia, pero todavía en aquella época era una parte de Francia y una de sus prisiones. Se conoce que ya al llegar a Piñard es cuando este preso de la máscara de hierro estaba con él y fue el encargado de volverse de alguna manera su sombra. Tenía que vigilarle, tenía que asegurarse que estuviera bien y sobre todo tenía que asegurarse que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se quitara la máscara. Esto era una norma que tenía y de hecho estaba amenazado de muerte. Si te quitas la máscara, vamos a matarte. Si no te la quitas, vamos a cuidarte. Porque esto es un detalle curioso de esta historia. Y es que el hombre de la máscara de hierro era un prisionero que estuvo en diferentes cárceles en una época muy negra y muy turbulenta de Francia. Sin embargo, era un prisionero que estaba muy bien cuidado. Realmente le trataban como si fuera el huésped de un hotel más que un prisionero. Sí que es cierto que le tenían con la máscara tapada, pero siempre tenía las mejores cárceles, siempre tenían las mejores comidas, nunca permitían que ningún preso tuviera problemas con él, etc. Esto creaba mucha más controversia en torno a él y muchas más teorías de la conspiración que más adelante trataremos y que no hacían más que alimentar la leyenda del hombre de la máscara de hierro. ¿Quién es? ¿Por qué le han tapado la cara? ¿Por qué le tratan tan bien si no es más que un preso? Y esta frase, si no es más que un preso, era la herencia que estaban dejando los Borbones en cuanto a esta etapa en Francia. Como hemos dicho, era una etapa en la que se basaban en la política del terror. Estaban de alguna manera intentando someter al pueblo a base de castigos, a base de vejaciones y a base de intentar mostrar su superioridad en frente de ellos. Una de las normas que impusieron en esta época es que todos los presos, al entrar en la cárcel, perdían su nombre. Es decir, nadie tenía derecho a llamarte por tu nombre si eras prisionero. Esto ya lo vimos en experimentos que se han dado más adelante, por ejemplo el que hablamos en el primer podcast de la cárcel de Stanford. No es otra cosa sino que deshumanizar a la persona, el quitarle su nombre y hablarle con un número o con algún tipo de descripción física, no es algo más que intentar hacer de menos a esa persona. Algo tan básico y tan simple como el nombre, que es algo que nos dan en el momento que nacemos, es algo que si le quitas, estás intentando hacer que esa persona se sienta por debajo de ti a nivel psicológico. Entonces el pueblo, cuando toda esta historia del hombre de la máscara de hierro salió y se supo que era un preso VIP, se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué a este prisionero VIP le tratan muchísimo mejor que al de al lado, el cual no le quieren llamar ni por su propio nombre y le dan un mendrugo de pan mohoso, mientras que a este le ponen en las mejores celdas, cuidado 24 horas y sin ningún tipo de problema? Más adelante veremos algunas de las teorías que intentan justificar este trato de diferencia al hombre de la máscara de hierro. Saint-Mars, tras ser el jefe de prisiones en Piñard, es trasladado a la prisión de Exils. En el momento en que es trasladado para trabajar como jefe de otra prisión, una prisión que de hecho estaba muy cerca de la de Piñard, a solo unos 40 kilómetros, sí que es cierto que Piñard, a ser una cárcel que estaba en medio de las montañas, era un trayecto complicado, pero era un intercambio relativamente sencillo para ellos, decidió llevarse consigo a este prisionero de la máscara de hierro, porque, como hemos dicho, él era el encargado de estar cuidándole. Era el encargado de vigilarle, era el encargado de que fuera prisionero, pero también de cuidarle. Por tanto, prefirió llevárselo consigo antes que dejar a otro esta misión. Más tarde incluso fue trasladado nuevamente desde la cárcel de Exils a la cárcel de Santa Margarita, y de nuevo decidió volver a llevarse al prisionero de la máscara de hierro consigo. Este transcurso entre las prisiones de Piñard, Exils y Santa Margarita se cree que fueron en torno a 11-20 años. No se sabe exactamente los datos, pero es lo que se estipula en base a documentos, cartas y demás que encontraron de Saint-Mars. Unos años más tarde, tenemos que volver a hablar de otro viaje de Saint-Mars desde otra cárcel para volver a cambiar de trabajo. Sale de Santa Margarita y entonces llega a la Bastilla, donde se vuelve el gobernador en el año 1698. Nuevamente, desde la prisión de Santa Margarita a la Bastilla, se lleva al prisionero de la máscara de hierro.
el cual se entiende que muere 5 años después en esa misma cárcel. ¿Por qué se sabe que esta persona fue trasladada tantas veces, siempre iba acompañado de Saint-Mars y acaba muriendo en la Bastilla? Bien, porque en 1789, cuando ocurre ya el asalto de la Bastilla y se empieza a recabar toda la información de lo que pasaba ahí dentro, las maltrechas piedras que estaban ya derruidas, que todo estaba quemado, se consigue sacar la poca información que queda recuperable y en uno de los despachos, el del gobernador Saint-Mars, se encuentran una serie de cartas. Unas cartas que se intercambiaba con el marqués de Louvois, que era el jefe de la prisión de Pignard, y con el cual conservaba una amistad, y al que a través de carta le contaba sus vivencias en las diferentes cárceles por las que pasaba. En estas cartas es donde se nombra al prisionero de la máscara de hierro. Y aquí llega el primer desmentido oficial que se le hace a Voltaire y también a Alejandro Dumas indirectamente, ya que esta obra que estamos tratando, El hombre de la máscara de hierro de Alejandro Dumas, está basada en la obra de Voltaire. Voltaire habla de un hombre con una máscara de hierro que tenía unas pequeñas bisagras en la boca por las que podía comer. Sin embargo, en las cartas encontradas a Saint-Mars, enviadas al marqués de Louvois, él dice que siempre está acompañado de un preso, y que es un preso que desde que le conoce lleva puesta una máscara de terciopelo negro. Dice que él le conoció con máscara, que sus superiores le dejaron claro que no podía quitarse la máscara, y según las cartas recabadas, se sabe que ni el mismo Saint-Mars conocía la identidad de este prisionero. Él solo sabía que era un prisionero que tenía que estar en la cárcel toda la vida y que no podía quitarse la máscara de terciopelo bajo ningún concepto. Es decir, que lo de la máscara de hierro no fue más que una exageración literaria o una forma de intentar recrudecer esta vivencia que había tenido el propio Voltaire en la cárcel de lo que le habían contado. Esto tiene mucho sentido también para la historia porque al descubrir toda la trama y la historieta del hombre de la máscara de hierro, muchos médicos e historiadores se preguntaban cómo era posible. Se cree que este prisionero de la máscara de hierro vivió entre 30 y 40 años con la máscara puesta, y que efectivamente, según lo que comentaban las voces y según lo que comentaban las propias cartas de Saint-Mars, nunca se la quitaba. Todos los médicos, tanto los de aquella época como los de épocas más modernas, llegaban a la conclusión de que era imposible que un ser humano consiga sobrevivir con una máscara de hierro puesta 30-40 años. Al poner una máscara de hierro pegada a la piel de la cara, lo que haces es cocer de alguna manera la piel y la carne de esa cara, creando ampollas, la cual crea heridas. Estas heridas se acabarían infectando con el sudor, la suciedad, se crearían bacterias, estas bacterias podrían entrar al cuerpo a través de las heridas, podrían pasar por el torrente sanguíneo y después acabarían afectando a los órganos. Primero dejarían de funcionar órganos simples como el hígado, el estómago, los pulmones, y al final llegarían al corazón y esa persona moriría. Todos los médicos están de acuerdo que es imposible que una persona sobreviva con una máscara de hierro durante 30-40 años. La historia cambia cuando conocemos que la máscara no era hierro, sino terciopelo negro. El terciopelo al final es una tela, y además una tela porosa, lo que hace que pueda entrar y salir el aire. Evidentemente no sería cómoda, evidentemente la piel de ese prisionero no estaría en las mejores condiciones, pero ventilaría lo suficiente como para no llegar a crear heridas, y por tanto no ocurriría todo esto que acabo de contar, que derivaría en la muerte del prisionero. Al final hay que entender que Voltaire era un escritor que se basaba mucho en la sátira, en la comedia, en la crítica social, desde un punto de vista no demasiado serio. Y se reconoce que es uno de los mejores autores mezclando ficción con no ficción. Es decir, agarrando una historia real y cambiándola lo suficiente como para que sea más llamativa. Y es lo que hizo con la historia de este prisionero. Él se enteró de que tiempo atrás, en la Bastilla donde él mismo estaba encarcelado, había habido un prisionero que estuvo 30-40 años encerrado en esa cárcel y en otras cárceles, de las cuales le fueron intercambiando, y que siempre había tenido puesta una máscara de terciopelo. Y él decidió cambiar la máscara de terciopelo por una de hierro para darle crudeza, para aprovechar de alguna manera
esta historia e intentar ensuciarla o ensombrecerla incluso más en contra de los gobernantes de la Bastilla y de toda la monarquía que regentaba Francia en aquella época. Siguiendo con las cartas, estas cartas encontradas en el despacho de Saint-Mars, que se intercambiaba con el marqués de Louvois, se encontraron unas en las que literalmente habla de este prisionero de la máscara de hierro, el cual ya sabemos que se le reconoce así de manera popular, pero era una máscara de terciopelo, en la que el propio Saint-Mars informa al marqués de Louvois de que el lunes 19 de noviembre su prisionero había muerto a las 10 de la mañana, y se refiere a él como su prisionero sin nombrar esta máscara de terciopelo, pero por las diferentes cartas y por todo lo que se comentaba en el entorno, todos sabían que su prisionero era este hombre que siempre llevaba puesta la máscara. Ahora tiene más sentido la tumba encontrada, ya que en la tumba recordemos que no había nombre porque no les dejaban usar nombre, pero sí que había una fecha, 19 del 11 de 1703. En este momento, sabiendo que el propio Saint-Mars dice en la carta que su prisionero muere el lunes 19 de noviembre, sabemos que esa tumba era la del prisionero de Saint-Mars y que era la del hombre de la máscara de hierro o la máscara de terciopelo, que se descubriría más adelante. Al final, este libro es 30 años antes de la caída de la Bastilla. Por tanto, toda la información que he dado extra, aclaratoria, sobre este prisionero, sobre las cartas y demás, es información que se descubrió más adelante. Sin embargo, ya con la salida del libro, se puso sobre la mesa el caso. Se dio a conocer por primera vez la historia del prisionero de la máscara de hierro. Y es una historia que caló mucho en una sociedad que quería saber qué ocurría en la Bastilla, que estaba cansada de lo que hacía la monarquía fuera de esas piedras y de esa cárcel y de esa fortaleza. Por tanto, no quería ni imaginarse lo que eran capaces de hacer dentro de esa cárcel, a buen resguardo del secretismo y de esta política de aislamiento total que tenían en torno a los prisioneros. Al causar tal revuelo y al recibir tantas críticas positivas con respecto a su libro El siglo de Luis XIV, Voltaire decide que es momento de dejar esta frontera en la que se había ido a vivir junto a Ginebra para de nuevo regresar a París, ya que ahora tenía repercusión, ya que ahora era mucho más conocido, y esta popularidad era una especie de escudo, era un seguro en contra de la monarquía, sabiendo que si ahora intentaban atentar contra él o encerrarle en una prisión, todo el mundo se iba a hacer mucho más eco. De hecho, los historiadores entienden que Voltaire fue uno de los primeros que generaron la Revolución Francesa. Uno de los historiadores que son más reputados en cuanto a historia y jurisprudencia de la Francia de los siglos XV a XVIII, dijo textualmente que Voltaire fue el que tiró la primera piedra de la Bastilla. Y es que se convirtió en una especie de ídolo de masas. Era una persona que no temía enfrentarse a la monarquía y contar las verdades que ocurrían, contar todas las desfachateces que estaban haciendo amparados por su posición, por el secretismo y por su poder. En febrero de 1778, y tras 25 años viviendo en la frontera con Ginebra, vuelve a París. Y ya en París, volviendo como una especie de héroe de estos revolucionarios republicanos, es cuando escribe su libro Preguntas de Enciclopedia, en la que aclara el caso del hombre de la máscara de hierro. Durante el libro solo lo comenta muy por encima, digamos que puede ser a lo mejor 5 o 6 páginas en las que habla de este prisionero, en torno a un libro en el que habla de muchas otras cosas. En Preguntas de Enciclopedia extiende esta historia, y aquí crea una de las primeras teorías conspiranoicas que hay en torno al prisionero de la máscara de hierro. Y dice que ese prisionero era el hermano gemelo de Luis XIV. Dice que cuando la madre de Luis XIV dio a luz realmente a 2 gemelos. Luis XIV era el segundo, y tenía un primer hermano que había nacido minutos antes que él. Por tanto, según las normas monárquicas, era este primer hermano el que tenía el derecho de reinar en Francia. Luis XIV, en sus aspiraciones por el trono, lo que hizo fue meterle en la cárcel. Lo encerró, lo sacó de todo el trono, de toda la familia, lo mantuvieron en secreto, y en este momento se convirtió en el único heredero al trono. Esta teoría es una de las teorías más
nombradas porque es la que el propio Voltaire dijo en su libro, pero sin embargo es una de las teorías que los historiadores menos se creen. Primero porque consideran que no es posible que la madre de Luis XIV haya dado a luz a gemelos y que nunca se haya sabido. Cuando un hijo de reyes nace, y sobre todo cuando es el primer nacimiento, el que va a ser el heredero al trono en el futuro, hay mucha gente pendiente de ello. Y es muy difícil que hayan nacido 2 hijos y no se supiera. Además consideran que si la madre tuvo 2 hijos y no lo dijo y se mantuvo en secretismo, la madre fue la primera que conspiró contra su propio hijo para que no reinara y para que fuera Luis XIV el que reinara, no tenía mucho sentido. La madre anunció a un hijo. Si había tenido 2, habría anunciado a 2. Y por otro lado, también dudan de que el poder de Luis XIV fuera tan grande como para convencer a todo el mundo de apresar a su hermano y dejarlo metido en una cárcel de por vida. Al final eran 2 hermanos gemelos, y al final el mayor era su hermano. Por tanto, seguramente en la cultura más tradicional, el más respetado también hubiera sido este hermano de Luis XIV. Es una teoría muy conocida, es una de las más populares, pero sin embargo muchos historiadores se han encargado de echarla abajo porque no creen que esté fundamentada, aunque sí justifique el hecho de que sea un prisionero VIP al que traten muy bien y que sea una persona que tengan que cubrirle la cara para que no se vea que es hermano de Luis XIV, etcétera, etcétera. Realmente sí que es cierto que es muy poco probable que ya desde el nacimiento se mantuviera en secreto. Desde entonces se han dado muchísimas más teorías conspiranoicas. Una de las que tiene más peso, de todas las que he leído, sobre todo al intentar informarme para poder hacer este podcast, la que a mí más me ha cuadrado y una de las que mejores opiniones tienen por parte de los historiadores y de la gente que entendía de la Francia de aquella época, es que Luis XIV fuera un hijo bastardo. Es decir, Luis XIII, que era el gobernador, no fue el padre de Luis XIV. Esto tiene sentido porque cuando Luis XIV nació, Luis XIII ya era una persona muy mayor y de hecho se consideraba que era estéril. Las malas lenguas, los rumores, dicen que Luis XIII no podía tener descendencia y el trono se iba a quedar vacío. Por tanto, ordenaron a uno de los guardias reales, a uno de los hombres de la Guardia Real, un mosquetero que estaba a cargo de los Borbones, que fuera el responsable de embarazar a la reina. Cuando la reina se queda embarazada y Luis XIV nace, ya se ha asegurado la descendencia de los Borbones, ya se ha asegurado que habrá un heredero para el trono, y por tanto, este mosquetero, este real padre biológico de Luis XIV, ya más que una ayuda era una carga. Era una persona que sabía mucho, era una persona que podía echar abajo todo el reinado de Luis XIV al hacer público que no era descendiente de su padre, y por tanto Luis XIII lo que hizo fue meterle en la cárcel, taparle la cara para que no se viera el parecido con Luis XIV y hacerle desaparecer. Sí que hay voces críticas respecto a esta historia también, ya que dicen que una monarquía tan enturbiada como era la de los Borbones de aquella época, que eran capaces de hacer leyes para encarcelar a inocentes, ¿qué necesidad tenían de hacer eso pudiendo simplemente mandar asesinar a este mosquetero y callarle de por vida? Pero sí que es cierto que Luis XIV, y si veis fotografías en las que se hacen comparativas con pinturas, esculturas y demás, Luis XIV y su padre Luis XIII no se parecían en nada. En nada. Luis XIII era bajito, Luis XIII era regordete, Luis XIII era una persona poco agraciada. Luis XIV era un joven muy alto, muy corpulento, agraciado, e incluso se dice que en cuanto a inteligencia y a personalidad también eran totalmente opuestos, porque Luis XIII era una persona mucho más madura, mucho más sensata, mucho más inteligente, y Luis XIII era una persona bastante del montón y bastante mediocre, por eso necesitaba a Felipe II como regente. Os recomiendo, si os interesa la historia, que busquéis, porque hay un montón de teorías en torno a este hombre de la máscara de hierro. Se dice que este hombre de la máscara de hierro también era un hijo bastardo de Luis XIII, que era el verdadero heredero al trono por delante de Luis XIV.
Se dice que era uno de los hijos biológicos de Luis XIII que había nacido con malformaciones en la cara y por eso le mantenían oculto. Incluso se dice que era un familiar de Luis XIII que tenía una enfermedad mental. También se dice que era un amante de la reina, que Luis XIII al enterarse decidió encerrar para torturarle durante toda su vida. En fin, hay un montón de conspiraciones en torno a este prisionero misterioso. A mí personalmente la que más me ha cuadrado es esta. Realmente al ver la información, tú ves que Luis XIII no era una persona que estuviera ya en edad de tener hijos. Y sobre todo, al ver los parecidos, se ve claramente que son muy diferentes. No tienen ni un rasgo parecido Luis XIII con Luis XIV. Y me cuadra, ya que si al final Luis XIII se determinó que era infértil por su edad avanzada cuando aún no había tenido descendientes, esto corta su linaje del tirón. La monarquía se hubiese parado en ese momento. Entonces necesitaban, de la forma que fuera, asegurar un heredero al trono de Luis XIII. Y en vista de cómo se hacían las cosas en la antigüedad y sobre todo con el tema de las monarquías y los reinados, me cuadra mucho el hecho de que hayan dejado un prisionero toda la vida porque lo hayan utilizado para X fines y después hayan querido deshacerse de él. A día de hoy no se puede decir con exactitud quién era este prisionero. A día de hoy no se puede decir con exactitud si la historia de Voltaire era cierta ni en qué medida era cierta. Lo único que se sabe es que efectivamente, a través de las cartas, había un prisionero con una máscara que viajaba con el gobernador de la Bastilla, Saint-Mars, y que murió dentro de la Bastilla en 1703. Toda la historia que rodea a este hombre es un secreto absoluto, porque está en una época en la que ser prisionero básicamente era abrir un hoyo y meter a una persona dentro para que nadie volviera a saber nada más de él. Voltaire hizo su versión para crear sus libros, Alejandro Dumas agarró esta versión de Voltaire e hizo su propia versión, y seguramente todo está un poco disperso. La realidad se ha distorsionado según han ido pasando las versiones y los libros sobre el tema. Ojalá los historiadores, investigando en torno a todo esto, algún día consigan sacar la verdad, porque es un tema interesante y del que yo seguramente estaré pendiente y cada X tiempo googlearé para ver si se ha sabido algo nuevo. El libro de Alejandro Dumas es un muy buen libro porque te enseña una época que nosotros creemos que es parecida a la que hemos vivido, porque al final es la historia moderna del mundo, pero se ven las diferencias clarísimas que había respecto a la sociedad de hace 200 años con respecto a nuestra sociedad actual. Y realmente eso es muy bonito, y a toda la gente que le guste ver las diferencias de la cultura, la diferencia de cómo trataban los estamentos, la monarquía, los escalones jerárquicos que había, creo que es una visión muy fidedigna y que te va a hacer descubrir cosas muy interesantes. Respecto a la historia del hombre de la máscara de hierro, tómatela como una ficción. Lo interesante de esto es que ahora sepas que efectivamente hubo un hombre que tuvo que estar ahí dentro con una máscara toda su vida. Pero hay ciertos detalles que al conocer la historia real los vas a leer y te van a chirriar mucho. E incluso puede llegarte a generar en la cabeza la duda de ¿qué me estás diciendo de verdad y qué no? ¿Esto es exageración o esto no? No te lo tomes de esta manera, simplemente quédate con el hecho de que es la versión de una historia real que se ha versionado de esta manera para intentar hacerlo más vistoso, más chocante, y disfruta de la visión que tenían Voltaire y Alejandro Dumas de esa Francia que nos queda tan cerca si miramos la historia del mundo y de nuestra sociedad tal como la conocemos, pero a la vez tan lejos. Son 3 generaciones. Mi opinión respecto al tema es que es un libro que junta historia con misterio y con politiqueo. Tema de los poderes, tema de los abusos de estos poderes, tema de la corrupción, tema de la revolución del pueblo. Es muy llamativo. Para mí y para todo el que le guste este tipo de cosas, tiene todos los ingredientes para gustar. Para los que no le guste tanto la historia, pueden centrarse en el tema del misterio del hombre de la máscara de hierro y también les va a gustar.
Creo que es un libro muy completo en cuanto a esto y que no necesitas ser un fan de los documentales para poder leerlo y disfrutarlo. Puedes tomártelo como una novela de ciencia ficción en la que quieres descubrir quién narices es el hombre de la máscara de hierro y qué hace ahí dentro. Y te va a gustar y te va a enganchar de la misma manera que le va a enganchar a alguien que lo que le guste sea hablar de la monarquía o que lo que le guste sea hablar de los siglos XVII y XVIII. No me entretengo más. Hasta aquí el episodio de esta semana. Hemos tratado El hombre de la máscara de hierro de Alejandro Dumas. La semana que viene, el domingo, volveremos con un nuevo episodio. Ya será el 8. Y mañana mismo, en mi cuenta de Instagram, @escribamoderno.blog, publicaré una encuesta para que vosotros nuevamente decidáis cuál va a ser la obra que trataremos la semana que viene. Aquí, en Realidad en Papel, tratamos obras que pueden estar basadas en personas de verdad, en historias de verdad o en situaciones de verdad, pero que llevadas al libro siempre adquieren un sabor especial, y que si estás dispuesto a dejarte sorprender y a bucear entre las líneas de estos libros, va a ser lo más cercano que vas a tener a poder vivir estas situaciones y a poder viajar como nosotros, desde el Egipto de Cleopatra, a los asesinatos de Charles Manson, al experimento de Stanford o a la Revolución Francesa en plena guerra para derrocar a la monarquía Borbón. Os animo a que no solo veáis este podcast, sino que lo compartáis, me hagáis llegar vuestra opinión y que, como siempre, como todos los domingos, estéis atentos a mi cuenta de iVoox, a mi cuenta de YouTube y de Spotify, todas escritas en la descripción de mi cuenta de Instagram, para que no os perdáis ni uno de los episodios de Realidad en Papel. Soy Cristian Alonso, escribamoderno.blog, y como siempre digo, recordad que los libros son vida y que la vida esconde historias fascinantes. Nos vemos la semana que viene. Cuidaros.